Marcos, perdón. Te saluda Sergio Bastías y Dayana Alguien, mil disculpas. Buenos días, Sergio, Dayana, ¿cómo están? Muy bien, va? doctor. Bueno, hay novedades de último momento y obviamente lo que ya se conoce, ¿no? Que tiene que ver con, bueno, esto que le han negado, en este caso a su cliente, la libertad y después de lo que se conoció con respecto a, bueno, lo que se había puesto y ofrecido, ¿no? Digo, ¿cómo sigue esto, doctor Juárez? Digo, ¿qué va a tomar en la estrategia o cómo va a continuar en su estrategia, ¿no? Después de lo que ha determinado el Tribunal de Impugnación? Bueno, básicamente son dos los caminos, ¿no? A ver. El camino principal es terminar con la prueba que el fiscal dice que resta recabar, particularmente está enfocado en unas personas que habrían circulado momentos después de ocurrido el accidente. Bueno, al día de la fecha todavía no se los ha podido individualizar y creo que es bastante complicado que esto ocurra porque han pasado muchos meses y todavía no se logra ese resultado. Pero por otro lado, yo no estoy de acuerdo con la resolución del Tribunal de Impugnación y entiendo que es materia de casación y lo voy a llevar al Tribunal Superior de Justicia porque en definitiva siguen manteniendo argumentos que, si bien en su momento tenían validez porque los elementos probatorios no se habían recabado, la investigación recién comenzaba, hoy, después de tantos meses, y que la investigación ya está en casi un 90% concluida, no hay ningún tipo de peligro procesal. Y entiendo que estas circunstancias, que como digo, han sido en todas las resoluciones que hemos obtenido en contra, han sido el caballito de batalla, llámese del juez de garantía y hoy del Tribunal de Impugnación, entendemos que no le asiste razón, estamos convencidos de nuestra postura y, como digo, lo voy a llevar al caso al Tribunal Superior de Justicia y si hace falta a la Corte Suprema, ¿no? Bien, en este caso, ¿usted qué está planteando, doctor? Digo, de acuerdo a lo que han ido tomando en lo resuelto, ¿no? Sí, básicamente entienden de que hay peligro procesal porque restan estas testimoniales de recabar y bueno, y alguna otra prueba más. Estas testimoniales, por más que se logren tomar, y que entiendo que si no lo hicieron a lo largo de todos estos meses, entiendo que cada vez el camino se dificulta más, no podemos tener privada a una persona sine die a la espera de individualizar unos presuntos testigos, que a lo mejor, supongamos en el caso que se individualizaren, no vieron nada del accidente. Es decir, entonces, esta proyección que hace la Fiscalía y que ha tomado también los distintos tribunales o los distintos estadios procesales, esta situación, le digo, no puede ser convalidada en una resolución, como digo, de mantener a una persona privada en pos de una prueba que no sabemos si va a ocurrir, si se va a poder lograr o si se va a poder tomar. Claramente. Usted ha planteado, y obviamente lo está manifestando, nos da a entender eso, ¿no? De que no hay peligrosidad, digo, por parte, en este caso, con su defendido, de, bueno, alguna situación, y que además las pruebas que se han reunido lo favorecen. Digo, esto es lo que usted también ha declarado, doctor Juárez. Claro, pero, a ver, al día de hoy se mantiene una calificación legal que no tiene ni pies ni cabeza. Esto es homicidio simple con dolo eventual. Sí. ¿Cuál fue el motivo por el cual el fiscal imprimió esa calificación? Dos cosas. Primero, el estado de ebriedad que presuntamente tenía Sandoval al momento de ocurrencia del accidente. Y el segundo término, la velocidad en la cual circulaba. Es decir, ni el estado de ebriedad se pudo comprobar, todo lo contrario, solamente lo vieron beber un sorbo de un vaso de Fernet de un amigo, todo el mundo lo vio lúcido, todo el mundo lo vio hablando bien. Después, cuando él se dirigió al boliche de la comuna, ni siquiera tomó bebidas alcohólicas. Es decir, no hay ningún elemento que permita hablar de que él conducía en estado de ebriedad. Y otro punto más importante, la velocidad. Hay una pericia específica respecto a la velocidad que habría, en la cual habría transitado en el tramo donde ocurre el accidente, y esta velocidad de promedio da 94 kilómetros por hora. Si a eso lo sumamos que hay un informe de Vialidad Nacional en donde dice que ese tramo, en ese lugar donde ocurre el accidente, es Ruta Nacional número 7, la velocidad máxima permitida es 110 kilómetros por hora, es decir, iba muy por debajo de la velocidad máxima. Y si a eso también le sumamos que la ley, cuando se reforma,
el Código Penal, la última reforma del 84, el artículo 84 que prevé el homicidio culposo, se agrega el 84 bis, en donde expresamente se establece como agravante toda esta circunstancia. La alcoholemia, Sí. fíjate, el Código Penal permite hasta 1 gramo de alcoholemia y aún sigue siendo un delito culposo. Bueno, Sandoval no tenía alcoholemia. Y el tema de la velocidad permite hasta 30 kilómetros más por encima de la velocidad permitida, máxima obviamente, y iba por debajo de la velocidad máxima, es decir, está siempre dentro de la figura del homicidio culposo. Aún así, se pretende mantener esta calificación legal, que es absurda, lógica, legalmente, de hecho, jurídica, pónganle el título que quieran. Es un absoluto improperio mantener un homicidio simple cuando se trató lisa y llanamente de un accidente. Ahora bien, dicen, no, pero el chico se fugó, dejó a la víctima tirada en la carpeta asfáltica, etcétera. También está dentro de la reforma del 84 bis, prevé también como agravante esta situación de dejar a la víctima sin socorrer. Es decir, están todas las hipótesis que se dan en esta causa dentro de la figura del delito culposo, homicidio culposo. Pero como digo, caprichosamente, porque no hay otra calificación o otro adjetivo para ponerle, caprichosamente se lo mantiene como homicidio simple con dolo eventual. Bueno, lo que usted está que no se va a poder sostener. Usted lo que está tratando de explicar para la gente que nos está escuchando es que, bueno, que su defendido no intentó, no es que quiso matar a Mancay. Digo, que esto que usted explicaba, digo, que ha sido un accidente. Es que claramente este chico no salió esa noche pensando en que iba a atropellar a alguien. Este chico salió esa noche para juntarse con unos amigos, comer una pizza, estar en un rato distendido porque había tenido todo el día una jornada laboral intensa. Es decir, nadie sale pensando que va a matar a alguien. Pero supongamos, porque existe la figura del homicidio con dolo eventual, obviamente, pero ¿cuál sería el caso clásico en un accidente? Y que una persona va a una avenida a 200 kilómetros por hora pasando todos los semáforos en rojo. Ese es el ejemplo clásico. Este chico salió, iba dentro de la velocidad permitida, no iba en estado de ebriedad. Si en el caso que haya tomado un sorbo de Fernet, incluso fíjate que la ley provincial en ese momento en San Luis no era tolerancia cero, sino 0,5 gramos, es decir, estaba dentro del límite permitido, es decir, todas las circunstancias en las cuales el señor Sandoval se conducía estaban dentro del marco legal. El accidente sí, fue lamentable y sí, es un hecho horrible, pero bueno, no deja de ser un accidente. Bueno, ahí Roche, el fiscal, Esteban Roche, ha expresado de que, bueno, intentó, bueno, obviamente ocultar en este caso y obviamente interferir en la investigación, digo, en el caso de su defendido, ¿no? Después se hicieron otros planteos, esto que usted mencionaba, que abandona, en este caso a la víctima, que bueno, que se tomó un tiempo, se fue a su casa, a su domicilio, eso también se sigue planteando, no sé cómo lo han tomado ustedes o cómo se va transcurriendo en este sentido. Digo, que fue, que lavó, que quiso cambiar partes de la camioneta, que la limpió, que la lavó, que vieron, que no vieron los vecinos, que bueno, todas estas situaciones que hoy también, bueno, parte de ello es lo que plantea también el fiscal Roche, ¿no? En tratar de ocultar pruebas. Mira, le tengo mucho aprecio personal y profesional al fiscal Esteban Roche. Ahora bien, sigue manteniéndose una postura que es absolutamente incongruente con la prueba. Que lavó la camioneta no estaba lavada, está en la foto, está la pericia que se hizo después accidentológica con perito nuestro de parte, la camioneta no estaba lavada, tenía roto el radiador y obviamente el radiador perforado había dejado una marca de agua en el piso, número uno. Sí. Esconder la prueba. Lo único que hizo el caballero que está en la cámara, que lleva el paragolpe colgando después del accidente, hay una cámara que lo toma perfecto, que se ve que lleva la mitad del paragolpe colgando, es, como él dijo, sacar el paragolpe y guardarlo dentro de su camioneta. La escondió dentro de la camioneta en el asiento trasero, es ridículo. Es absurdo el planteo del fiscal. Realmente escapa a cualquier parámetro de la lógica. Eso es esconder, poner dentro del mismo vehículo que cuando vino la policía el señor Sandoval le dio la llave, toma, aquí está la camioneta no estaba escondida, estaba dentro del garage de su casa. Es decir, y un garage encima que ni siquiera tiene portones, es decir, pasan todos los vecinos y ven que la camioneta está estacionada, es decir, eso no es ocultar ninguna prueba, estaba en su domicilio, en su garage.
Y el paragolpe estaba... ¿Él se dentro entregó de la o la camioneta. policía llegó porque lo localizó a través de las cámaras? No, no, no. Él se pone a disposición de la fiscalía y luego de ese llamado a la fiscalía, que lo hace a través de su abogado en ese momento de confianza, Sí. va la policía a su domicilio. Hasta ese momento, si bien ya existían las cámaras de seguridad y bueno, de alguna manera estaba identificado el móvil, no había ninguna orden. Él es el que a través de su abogado se pone en comunicación con el Ministerio Público Fiscal para entregarse. Le dice, no, quédese donde está, ya va la policía. Y él lo que hizo, le entregó la camioneta, estuvo a disposición. Y después dice, no, en el segundo allanamiento, cuando había una orden de detención, no estaba en la casa. ¿Y cómo no va a estar en la casa? Estaba trabajando. En el momento que se entera que había una orden de detención, ¿qué hizo? ¿A dónde me tengo que presentar? Y en la unidad judicial. Fue y se presentó. Es decir, Claro, eso es por el horario que dejó entorpecer. correr por el test de alcoholemia, más que nada, o para encontrar alcohol en sangre. Sí o sí, ahora depende de los testigos Eso que es lo que vieron plantea consumir o no Fiscalía, alcohol. doctor, y hay un tema ahí que también ha planteado la Fiscalía, que justo esto siguiendo la línea de mi compañera, Claro. digo, el tema de que plantean que hubo horas en donde hay un blanco ahí, que como que hay diferencia como la situación de el tiempo, ganar tiempo por si estaba en un estado de ebriedad, para que obviamente eso disminuya o no esté o desaparezca. Eso por un lado es lo que plantea la Fiscalía. Y por otro lado plantea de que faltan pruebas, testigos, y que inclusive que serán convocados, y también se hablaba de aquellos trabajadores de seguridad que lo vieron esa noche cuando entró al lugar, a la residencia. Sí, bueno, a ver, ¿hace cuánto que estamos con estos testigos? Son 4 o 5 testigos lo que restan. Y esto se tendría que haber recabado hace meses. Es decir, siguen insistiendo a tomar a cuentagotas un testimonio, 2 testimonios, esto se toma en un día. Es decir, si uno realmente quiere terminar o culminar con la investigación, se hace en un día. No quedan más de 4 o 5 testimonios. Esa es toda la prueba. Respecto del tema de la alcoholemia y las horas que estuvo fuera del alcance o del radar de la justicia, a ver, se presentó porque se especuló mucho sobre esto, si con quién iba, si manejaba él, no manejaba él, bueno, todas cuestiones que fueron materia de especulación. Él presentó su celular, fíjate que el celular fue motivo de pericia y que obviamente no hay ningún síntoma de haber sido manipulado, es decir, lo entregó intacto tal y cual las conversaciones que habría tenido o habría mantenido, llamadas esa noche. Y fíjate vos, que si este chico realmente hubiera sabido o tenido conocimiento en el momento que ocurre el accidente de que había atropellado a una persona, cuanto menos tendría que haber algún llamado, algún mensaje, Claro. alguna comunicación con alguna persona allegada, su mujer, su madre, sus hermanos, con cualquiera, su abogado. No. Fíjate que la única comunicación que hay es a la mañana siguiente, después del mediodía, cuando llama a su abogado de confianza, el doctor Llanelo, luego de tomar conocimiento por todos los portales de que había ocurrido un accidente. Bien. Es decir, no hay ningún indicador que este muchacho hubiera tenido conocimiento de que lo que impactó esa noche con su vehículo haya sido una persona y mucho menos que obviamente le haya causado la muerte. No hay ningún indicador, solamente obviamente en la especulación de la gente, es decir, ¿cómo no va a haber que atropelló a una persona? Claro, doctor. Muchas veces me ha ocurrido a mí que desgraciadamente me toca conducir de noche. Hay muchas provincias en las cuales actúo como abogado defensor y no hay conexión aérea, y me ha tocado conducir de noche. Y muchas veces uno ya tan cansado y exhausto se le puede cruzar cualquier cosa en la ruta y no sabe ni qué se le cruzó, ni a qué le pegó, ni a qué golpeó. Es decir, este chico venía de trabajar todo el día en la ciudad de Córdoba, de la juntada con sus amigos, y él todo el tiempo lo refiere. No, en un primer momento pensó que le habían tirado algo para robarlo. Después hasta pensó que le había pegado un animal. No sabía con qué había colisionado. Más en ese lugar dice que le dio mucho miedo, porque en ese lugar dice que siempre ocurren estos actos de vandalismo donde le tiran piedra a la gente, incluso ha habido gente asesinada en ese lugar porque parece que es una zona de barrios bajos o de gente de mal vivir. Primero se asustó, pensó que le habían tirado algo, después pensó que le había pegado a algún animal. Recién cuando el otro día toma conocimiento, lo primero que hace es llamar a su abogado y a su mujer, que esa noche no se había quedado a dormir en el domicilio. Esta es la respuesta, doctor, ante el planteo
de que la gente también lo hizo, y bueno, usted obviamente tiene experiencia en el tema, pero obviamente que lo que se planteaba es que después que se hizo público, es como que, bueno, hubo toda una situación allí donde, bueno, después termina, ¿no? Él llamando, haciendo este llamado Claro, en a lugar la de presentarse justicia, pero bueno, directamente como, en la policía. era como inevitable la hizo exposición y contacto. toda la situación pública, se hizo lo que se hizo, o en este caso se trasladó o se movilizó de la manera que lo hizo. Pero bueno, digo, ahora ¿cómo sigue? ¿Él va a seguir detenido? Hay una fecha que es el 10 de diciembre, doctor Juárez. La fecha del 10 de diciembre es la fecha que el fiscal tiene para culminar la investigación y obviamente requerir o no la elevación a juicio y con qué calificación legal. Como digo, nosotros no vamos a permitir que, ni vamos a convalidar que esta resolución quede firme. De hecho, vamos a plantear un recurso de casación sin perjuicio de que el fiscal, y nosotros así también lo vamos a hacer saber, que vaya evacuando la prueba. Es decir, nosotros, lejos de entorpecer esto, queremos que se culmine rápido para que, en definitiva, si eso era el peligro procesal, es decir, recabar la prueba que aún resta recabar, que se haga sin ningún impedimento, pero que se haga ya, digamos, no podemos seguir, como digo, sin herida. Están hablando de unos testigos que al día de hoy el fiscal no los tiene identificados. Es decir, ¿cómo vamos a tomar declaración a personas que no sabemos ni siquiera quiénes son, o si existen al día de hoy? ¿No? Bueno, está disconforme usted, ¿no? Con lo que se va resolviendo. A ver, uno está disconforme no cuando la resolución le es adversa. Uno está disconforme cuando la resolución le es adversa sin argumentos novedosos, sin brindar respuesta a los planteos que hemos formulado. Porque si a mí me siguen manteniendo la misma respuesta desde agosto, que fue la primera audiencia que tuvimos, desde agosto del 2023, es decir, ya han pasado más de 4 meses, es decir, y a lo largo de este camino se han tomado el 90% de la prueba y no, bueno, la respuesta que me está brindando no se ajusta a las constancias de la causa. Eso es lo que me molesta realmente, porque no me molesta cuando un juez o un tribunal te brinda una respuesta adversa, pero con argumentos valederos, digamos, es decir, con un sustento fáctico o jurídico, que uno diga, bueno, está bien, podemos no tener los mismos puntos de vista, pero de alguna manera está fundando su resolución. Ahora, cuando se vienen agarrando de lo mismo que dijo el juez en aquella primera audiencia, che, la investigación aún falta, las testimoniales aún faltan, que esto recién empieza, no, esto no empezó recién, esto está a punto de terminar, esta investigación ya está casi culminada, es decir. Entonces, eso es lo que realmente a uno le molesta, y por eso yo voy a seguir la vía recursiva hasta las últimas consecuencias, porque entiendo que tenemos razón. No se puede privar a una persona en base a supuestos, tienen que haber indicadores claros, eso lo dice la ley, no lo dice Marco Juárez, eso lo dice la ley. Lo que pasa es que, desgraciadamente, y esto lo digo con total respeto, sí, en la ciudad de San Luis, todavía muchos fiscales, muchos jueces tienen en la cabeza o el chip del código inquisitivo que primaba en San Luis. Vos fíjate que en el nuevo código hablan de excarcelación, exhibición de prisión, etcétera, con todos los elementos novedosos que tiene cualquier nuevo código procesal penal en la Argentina, y sin embargo no lo aplican. Siempre hay un pero, siguen teniendo ese chip inquisitivo de decir, no, las personas tienen que estar privadas de su libertad hasta que vayan a un juicio. Inclusive hay algo más. Fíjate vos, en cualquier provincia de la Argentina, que yo tengo estudio tengo estudio en 6 provincias y litigo en toda la Argentina. En cualquier provincia de la Argentina, si a una persona lo condenan a una prisión efectiva, hasta que esa condena no esté firme, es decir, hasta que la Corte Suprema no dicte sentencia final, mantiene su estado de libertad. En San Luis no. En San Luis vos vas libre, te condenan y salís esposado. Eso es inconstitucional, eso a mi modo de ver es ilegal. Desgraciadamente tienen todavía el chip inquisitivo en la provincia y no están respetando las normas constitucionales. El principio de inocencia es claro, uno es inocente hasta que la sentencia está firme. Sin embargo, en San Luis no lo aplican así. Perfecto. Bueno, doctor, agradecerle la comunicación, y obviamente vamos a seguir atentos
a cómo se vaya, bueno, y obviamente la fecha, ¿no? De que queda una semana, sí, una semana y días, ¿no? Sí, queda muy poquito, sí, obviamente. Bueno, en el final le pregunto, ¿ha podido hablar con Sandoval ahora? ¿Qué le ha transmitido él? ¿Que él ha tenido ganas de...? Él está muy mal, porque en definitiva, la verdad que también planteamos un tema laboral, porque la empresa en la cual trabaja, al día de hoy le sigue manteniendo el trabajo, no sabemos por cuánto tiempo más, porque la verdad es que lo quieren mucho, lo aprecian mucho, y por eso el planteo de prisión domiciliaria para que pudiera trabajar de su domicilio, ¿no? Porque lo puede hacer a través de la computadora. Bueno, esa circunstancia también lo preocupa, porque si pierde su fuente laboral, realmente después se le complica, ¿no? Claro. Bien. ¿No ha habido nada que él haya agregado de lo que pasó esa noche, que le haya dicho o que le haya transmitido a usted? No, sigue con la misma postura de un primer momento, y lo hemos hablado muchísimas veces. Me dice, mira, Marco, si hubiera visto algo, una persona, obvio que me paraba. Me dice, la verdad que no lo vi, no sé si en ese momento cerré los ojos y me dormí o tuve un sueño blanco, no sé. Me dice, no lo sé. Lo único que me acuerdo es que sentí un impacto fuertísimo, me asusté mucho y seguí la marcha pensando que me habían tirado algo para robarme. Y bueno, después cuando vio que tenía el paragolpe, o sentía que el paragolpe iba arrastrando, se bajó antes de ingresar al country y me dice, no, le pegué algo, le pegué un animal, le pegué algo, y lo único que hizo es tirar el paragolpe, porque está con unos precintos plásticos, es decir, no tiene tornillos, nada. Lo terminó de sacar, lo puso en el baúl no, dentro de la camioneta, en el asiento de atrás, y siguió a su domicilio. Bueno, y no vio absolutamente nada, no pudo ver, observar nada. Me dice, injura y perjura que no vio nada. Me dice, no vi nada, sentí una explosión y en ese momento es como que me quedé paralizado, seguí la marcha asustado pensando que me habían querido arrojar, o me habían arrojado algo para robar, digamos. Eso es lo que sigue manifestando, y bueno, yo le creo, porque he pasado por ese lugar varias veces en horarios nocturnos, y la verdad que de ese lado la iluminación es muy escasa, distinto del otro lado que es el acceso a la ciudad, y obviamente no tiene ninguna señalización, y en el lugar del impacto es una subida, es decir, es muy probable que de noche, si hay un objeto oscuro y uno viene circulando cansado o algo, por ahí puede pasar de que no lo haya visto, o que en ese momento no haya percatado la presencia de una moto en la carpeta asfáltica. Totalmente posible, ¿no? Doctor, termino acá. Lo que había propuesto y lo que se había dado, o la caución que habían ofrecido, era un inmueble, valuado en $300.000. Sí, efectivamente, incluso habíamos aportado no solamente la tasación, la escritura y el informe de dominio, sino también el consentimiento, porque es de un familiar que había puesto a disposición su vivienda para garantizar, porque hablan todo el tiempo del peligro de fuga, y bueno, ¿qué más garantía que el inmueble de su hermano, digamos? Bien. No va a fugar, digamos. Bueno, doctor, seguimos hablando del tema, y si es necesario, obviamente lo vamos a requerir de su persona, y agradecemos que nos haya atendido. Gracias, muy amable. Bueno, hasta luego. El doctor Marco Juárez, abogado, defensor de Sandoval, ¿no? Jonathan Sandoval. La justicia, bueno, ahí lo que dice es que él está disconforme con lo resuelto, y que bueno, que tanto tiempo para llamar a los otros testigos, bueno, y hay una fecha que es el 10 de diciembre, ¿no? Exactamente, sí, ahí sabremos, ya está culminada la investigación y sabremos qué es lo que define ahí el fiscal y la justicia. Con la prisión preventiva, ¿no? Exacto. 9 de la mañana con 19 minutos, seguimos rápidamente en la mañana de Radio La Finura y mucho más. Todo el calor y el color de la primavera resumidos en un solo lugar.